Existe una idea muy extendida, casi un mito en el mundo del fitness, que dice que la principal razón por la que la gente abandona un gimnasio es el precio. Sí, sí, la típica. Que cuando la economía aprieta, pues nada, la cuota del gimnasio es lo primero que se recorta. Pero hoy tenemos sobre la mesa un material que, que desafía por completo esa noción. Es un análisis breve pero muy incisivo. Y se centra en un aspecto que, según el autor, a menudo se ignora. Exacto, porque desplaza el foco del bolsillo del cliente a las operaciones diarias del negocio. O sea, la tesis central es que muchos abandonos no se explican por factores externos. No es la crisis. No, no es una crisis económica. Se explican por una acumulación de pequeños fallos operativos internos. Ah, Son esas fricciones, ¿sabes? Esos roces en la experiencia del día a día que los gerentes a menudo ni perciben, pero que para el socio lo son todo. entiendo. Entonces, la misión de nuestra conversación de hoy es examinar precisamente eso, la experiencia real del socio dentro de la sala de musculación. No vamos a hablar de grandes campañas de marketing ni de ofertas, sino de lo que ocurre ahí, en el campo de batalla, por así decirlo. El texto identifica 3 fallos operativos clave. ¿Te parece si empezamos por el primero? Por supuesto. El análisis lo estructura de una forma muy lógica, además. Va de lo más visible a la causa raíz. Y es interesante señalar que, aunque el ejemplo es un gimnasio, estos principios son un espejo para casi cualquier negocio de servicios. Cualquiera que dependa de la recurrencia, claro. Una peluquería, una consultora, lo que sea. Perfecto. Pues vamos a desgranar esto. El primer fallo que se menciona es la falta de acompañamiento real. A primera vista, esto puede sonar a que cada socio necesita un entrenador personal, algo que sería Inviable, claro. económicamente inviable para la mayoría. ¿A qué se refiere el texto exactamente con esa falta de acompañamiento? Esa es una pregunta clave, porque el texto hace una distinción muy sutil y muy importante. No se trata de cantidad, sino de calidad y percepción. La idea central que extraemos es, cuando el socio no recibe guía, corrección ni seguimiento, se siente perdido. Se siente perdido. Y esa sensación es el principio del fin de la relación con el gimnasio. ¿Y cómo conecta el texto esa sensación de estar, digamos, perdido, con el abandono real del negocio? Porque uno podría pensar que es solo una molestia al principio. Lo conecta como una cadena de causa y efecto. Es casi inevitable. La frase que lo resume es, cuando la experiencia no es clara, la motivación baja. Y la permanencia también. A ver, pensemos en la psicología de una persona que empieza en el gimnasio. ¿Vale? Viene con una motivación inicial altísima, pero también con muchísima inseguridad. No sabe si está haciendo bien los ejercicios, si usa el peso correcto, la postura. El miedo a hacer el ridículo o peor, a hacerse daño es enorme. Exactamente. Si en ese estado de vulnerabilidad la persona percibe abandono, si mira a su alrededor y ve un mar de máquinas y a nadie a quien preguntar, pues la frustración empieza a ganar terreno. Y aquí es donde el análisis introduce el matiz más interesante de todos. Lo dice así: no se trata de estar encima todo el tiempo, sino de que el socio sienta que alguien lo observa, lo cuida y lo orienta. Ahí está la clave. Es la diferencia entre sentirse vigilado y sentirse cuidado. Es una diferencia psicológica abismal. Sentirse vigilado genera presión, ansiedad, la sensación de que te van a juzgar si haces algo mal. Te intimida. Muchísimo. Imagina que estás intentando hacer una sentadilla y sientes los ojos de un entrenador clavados en tu nuca, esperando el fallo. Es horrible. En cambio, sentirse cuidado genera confianza. Seguridad es saber que, aunque estás trabajando por tu cuenta, hay una red de seguridad profesional ahí. Claro. Es esa mirada de un entrenador que, desde la otra punta de la sala, te hace un gesto con el pulgar hacia arriba o se acerca discretamente para decirte: oye, prueba a bajar un poco más la cadera, verás la diferencia. Entiendo. Es una atención proactiva pero no invasiva. No son los minutos que pasa contigo, sino la calidad de esas microinteracciones que te hacen sentir que no estás solo. Justo. El fallo operativo no es, por tanto, no asignar un entrenador personal a cada socio. El fallo es no haber diseñado un sistema de trabajo para el personal que genere esa percepción de cuidado. Es un error de diseño, entonces. Totalmente. Un error en el diseño de la experiencia del cliente. Vale, esa idea de que la percepción lo es todo me parece fundamental, pero me pregunto si ese sentimiento de cuidado es frágil. O sea, ¿qué pasa si un entrenador te hace sentir genial, pero luego la persona de la recepción apenas te mira a los ojos al entrar? ¿No se anula una cosa con la otra?
Has dado de lleno en el segundo gran fallo que identifica el texto: las inconsistencias en la atención. El análisis aquí amplía el foco. Ya no es solo el entrenador de sala, es absolutamente todo el personal. Todos. Todos. La experiencia del cliente no la construye una sola persona, la construye la organización en su conjunto. Y el texto aquí lanza una afirmación que me parece potentísima. Casi un manifiesto, diría yo. Dila. Dice: la experiencia no se construye solo con máquinas nuevas, se construye con comportamientos claros, repetibles y profesionales. Es una frase que debería estar enmarcada en la oficina de cualquier gerente, porque pone el foco en algo que es mucho más difícil de gestionar que la compra de equipamiento. Mucho más. Comprar una cinta de correr de última generación es una inversión única, es tangible, se puede fotografiar. Y poner en Instagram. Y poner en Instagram, claro. Pero invertir en el comportamiento del equipo, en crear una cultura de servicio, es un esfuerzo diario, constante y mucho menos glamuroso. Y según este análisis, infinitamente más importante. ¿Cómo define el texto esos comportamientos que construyen la experiencia? No da una lista cerrada, pero sí apunta a la idea de que cada interacción suma o resta. Menciona la forma en que el personal se comunica, cómo resuelven dudas o incluso cómo se mueven dentro del salón. A ver, pensemos en un ejemplo concreto. Estás haciendo un ejercicio, no estás seguro de la técnica y ves a 2 monitores al fondo, apoyados en una máquina, charlando entre ellos y mirando el móvil. ¿Ni te ven? Ya. Esa imagen por sí sola, aunque no hayan hablado contigo, ya te está comunicando algo. No molestes. Estamos ocupados, no nos molestes. Te hace sentir invisible y anula cualquier buen consejo que te hayan podido dar antes. Y la palabra que el texto usa para describir el veneno que esto crea es inconsistencia. Precisamente, porque una sola mala experiencia puede anular 10 buenas. La inconsistencia rompe la confianza. Si un día te atiende un entrenador fantástico, que te corrige, te anima, se sabe tu nombre. ¿Y al día siguiente? Y al día siguiente en recepción te tratan con total indiferencia o ves a ese mismo entrenador discutiendo con un compañero, la percepción del negocio se fractura. Se genera incertidumbre. Y como clientes odiamos la incertidumbre. Es como ir a tu cafetería favorita. No solo vas por el café, vas porque sabes que te van a saludar de una manera determinada, que el servicio será previsiblemente bueno. Exacto. Y que el ambiente será el de siempre. Si un día todo eso falla, la experiencia se rompe y te planteas no volver. Es exactamente el mismo principio. La confianza se construye con la consistencia. Un cliente puede perdonar un error puntual si la norma es la excelencia, pero no puede confiar en un servicio que es una lotería. Esa falta de previsibilidad, de saber que vas a recibir un estándar de trato profesional cada vez que cruzas la puerta, es una grieta enorme en la estrategia de fidelización. Entonces, si lo entiendo bien, hemos hablado de una falta de guía que genera inseguridad en el socio y de una inconsistencia en el trato que mina la confianza. El texto parece sugerir que estos no son problemas aislados, no, son síntomas de algo más profundo. Efectivamente, los 2 primeros fallos son los síntomas visibles. El tercero es la enfermedad, digamos. La raíz del problema. La raíz. La poca estructura en la metodología de trabajo. En otras palabras, la falta de un sistema. Es el porqué detrás de todo lo demás. El origen de todos los males, por así decirlo. Sin duda. Y el análisis aquí es demoledor. Cito directamente: cuando no hay criterios comunes para observar, intervenir y ayudar, cada socio recibe una experiencia distinta. Esto es dinamita pura para un negocio. Significa que la calidad de la experiencia no es un estándar de la empresa. Queda totalmente al azar. Al azar. Depende del entrenador que esté de turno, de si ese entrenador ha tenido un buen día, de su motivación personal, de si le caes bien o mal. Es dejar el activo más importante de la empresa, la experiencia del cliente, en manos de la buena voluntad, como creo que dice el texto. Exacto. Se confía en el heroísmo individual, en lugar de construir un sistema robusto. Y esto es un fallo estratégico fundamental. Y fíjate en las consecuencias directas que enumera el análisis, porque son la cadena completa del desastre. Dice que esta falta de sistema impacta directamente en la confianza, en la satisfacción y en los resultados que obtiene el usuario. Es un triple golpe mortal. Totalmente. Vamos a desglosar ese triple golpe. Ya hemos hablado de la confianza y la satisfacción, pero el punto de los resultados me parece crucial, sobre todo en un gimnasio.
Es el punto definitivo. Una persona se apunta a un gimnasio con un objetivo concreto, ¿no? Claro, perder peso, ganar músculo, mejorar su salud. Lo que sea. Si la empresa no tiene un método de trabajo coherente, si cada entrenador aplica su propia filosofía o ninguna, es muy probable que el cliente no consiga esos resultados. Un entrenador le puede decir que haga mucho cardio, otro que solo haga pesas, un tercero que se centre en la flexibilidad. Esa falta de coherencia lleva a la frustración. Y a la sensación de estar perdiendo el tiempo y el dinero. Por supuesto. Y en este momento, la propuesta de valor del gimnasio se desmorona por completo, se derrumba. Da igual todo lo demás. Da igual lo simpático que sea el personal o lo nuevas que sean las máquinas. Si el servicio falla en su promesa principal, que es ayudar al cliente a alcanzar sus metas, ¿por qué iba a seguir pagando? Es como contratar a un contable que es muy amable pero que no consigue que tus cuentas cuadren. Justo. El servicio fundamentalmente ha fracasado. Entiendo. Ahora, cuando el texto habla de sistema o metodología, puede sonar a algo muy corporativo, muy rígido. Podríamos explorar qué podría significar eso en la práctica, para que no suene tan abstracto. Es una excelente pregunta. Un sistema no tiene por qué ser un manual de 300 páginas que nadie lee, para nada. Puede ser un conjunto de principios y acciones simples, pero que todo el equipo conoce y aplica. Por ejemplo, un sistema podría incluir 3 reglas de oro para cualquier entrenador en la sala. A ver. 1. Al empezar tu turno, tienes 5 minutos para recorrer la sala, hacer contacto visual y saludar al menos a 5 socios, priorizando a los que parezcan nuevos o perdidos. Vale. 2. Cada 15 minutos tienes que buscar de forma proactiva una oportunidad para ofrecer una corrección técnica útil y amable. Y 3. Nunca puedes estar más de 5 minutos parado en un mismo sitio o conversando con otros compañeros. Son acciones pequeñas, pero que si se hacen de forma sistemática, Cambian por completo la percepción del cliente. cambian el juego. Claro, porque ya no depende de si el entrenador es extrovertido o tímido o si está de buen humor. Es el estándar de la casa. El sistema garantiza un suelo de calidad en la experiencia. Luego, por supuesto, el talento y el carisma individual pueden llevar esa experiencia de buena a excepcional, pero el sistema evita que caiga en deficiente o inexistente. Es una reflexión muy potente. Entonces, recapitulando la secuencia lógica que nos presenta el análisis. Primero, el socio se siente perdido por falta de una guía clara. Sí. Segundo, percibe una atención inconsistente por parte de todo el equipo, lo que erosiona su confianza. Y tercero, la causa de todo esto es la ausencia de un sistema de trabajo unificado que garantice un estándar de calidad. Una secuencia perfecta que explica ese goteo silencioso de bajas que muchos negocios sufren sin entender muy bien por qué. Y una de las conclusiones más reveladoras y quizás esperanzadoras del texto es que solucionar esto no requiere necesariamente grandes inversiones ni cambios estructurales. Esto desmonta la típica excusa del no tenemos presupuesto. Es que no se trata de un problema de dinero, es un problema de enfoque y de liderazgo. No se soluciona comprando más máquinas o haciendo una reforma espectacular. Se soluciona sentándose con el equipo a definir cuál es la experiencia que se quiere entregar y cómo se va a hacer, de forma consistente, todos los días. Es un cambio de mentalidad, no de cartera. De hecho, el texto concluye con una frase que resume toda esta filosofía de una manera brillante. Sí, es muy buena. Dice que lo que hace crecer a un gimnasio no es solo la infraestructura, sino la calidad de la experiencia que su equipo logra entregar todos los días. Me parece que pone el foco exactamente donde debe estar, en las personas y los procesos, no en los ladrillos y el metal. Y reflexionar sobre esa idea es fundamental para cualquier negocio de servicios. Implica que el verdadero activo, el que genera valor a largo plazo, no son los bienes de capital, que se deprecian. Las máquinas, el local. Exactamente, sino la capacidad del equipo humano para generar una experiencia memorable y consistente. Esto lo cambia todo. Traslada el foco de la inversión en capital a la inversión en procesos y personas. En formación. En formación, en la creación de sistemas, en fomentar una cultura de empresa. Ese es un activo que, al contrario que el metal, no se oxida, sino que puede crecer y mejorar constantemente. Entonces, si un gerente o el dueño de un negocio de este tipo está escuchando esto, ¿cómo se lleva todo esto a la acción? El texto no ofrece una solución mágica, pero sí termina con algo que funciona como una herramienta de diagnóstico muy potente. Así es, no da la receta, pero te ayuda a saber si estás enfermo.
Lo hace a través de una pregunta muy directa, muy simple, pero a la vez muy profunda. Voy a formularla exactamente como aparece en el texto porque no tiene desperdicio. La pregunta que cualquier gerente debería hacerse es: ¿la experiencia que hoy vive un socio en tu gimnasio depende de un sistema o de la buena voluntad de cada entrenador? Es una pregunta que obliga a una honestidad absoluta. Y es interesante dejarla resonando, porque va al corazón del diseño de cualquier servicio. Se está dejando el éxito del negocio, la satisfacción del cliente que garantiza los ingresos del mes que viene, al azar, A la suerte. a la suerte. Se depende de la motivación individual, del carisma o de las ganas que tenga cada empleado ese día. O, por el contrario, se ha construido un sistema robusto, una metodología clara que garantice una experiencia de calidad independientemente de quién esté de turno en la sala. La diferencia entre esas dos respuestas es abismal. No es una diferencia pequeña, ¿no? Es la diferencia que define a un negocio que simplemente sobrevive, siempre apagando fuegos, de uno que es escalable, sostenible y que en última instancia prospera porque ha convertido la excelencia en un hábito, no en una casualidad.